Reservé un crucero por el Caribe de $10.200 para el 65 cumpleaños de papá. Luego recibí un mensaje de texto: le dimos tu camarote a Lisa, ella hace reír más a papá. Respondí: entendido. Esa noche cancelé todo el viaje, camarotes, excursiones, incluso el pastel. Cuando llegaron a casa, las cerraduras habían sido cambiadas, su almacén había sido vaciado y sus teléfonos habían sido cortados. Eso fue solo el calentamiento. Hace 6 meses, comencé a planear la mayor sorpresa de mi vida. Se acercaba el 65 cumpleaños de papá y, por una vez, quería hacer algo que nadie pudiera ignorar u olvidar. Después de años de ser el callado de la familia, el que enviaba educados mensajes de texto de cumpleaños y contribuía a los regalos colectivos, decidí que era hora de tomar la iniciativa. Pasé semanas comparando paquetes de cruceros, llamando al servicio de atención al cliente para informarme sobre la distribución de los camarotes, coordinando las restricciones dietéticas e incluso programando las excursiones para que visitáramos las islas de las que papá siempre hablaba cuando se tomaba una cerveza de más: Aruba, San Cristóbal y Nieves, y Antigua. Reservé 4 camarotes con vista al mar, organicé una cena privada para su cumpleaños e incluso encargué un pastel personalizado con la forma de un barco de pesca, del tipo con el que soñaba tener. El total ascendió a $10.200. No era calderilla, pero podía permitírmelo. Y lo que es más importante, quería hacerlo. Nuestro chat grupal familiar había estado en silencio durante un par de días cuando recibí el mensaje de texto. No una llamada, no una conversación, solo un mensaje de mi hermana: le dimos tu habitación a Lisa, ella hace reír más a papá. Eso fue todo. Sin seguimiento, sin agradecimiento, sin preguntas. Me quedé mirando el teléfono un buen rato. No sentí ira al principio, solo la fría certeza que se instalaba en mí. Lisa no era de la familia, era la hija de la mejor amiga de mamá, siempre invitada a todo, siempre metiéndose en fotos, historias y, finalmente, decisiones. Mi hermana la adoraba, papá se reía de sus chistes, yo siempre mantenía las distancias. Esa noche abrí mi portátil. No respondí, no discutí, solo inicié sesión en todas las cuentas de reservas y comencé a cancelar, camarote por camarote, excursión por excursión. Llamé a la compañía de cruceros y me reembolsaron la cena de cumpleaños. Luego envié un correo electrónico al diseñador del pastel y le dije que lo donara a un evento local. Por la mañana, no había crucero. Cuando volvieron de las vacaciones improvisadas que hubieran organizado, encontraron las cerraduras cambiadas, el almacén que papá usaba para sus herramientas, que yo pagaba, vaciado, los teléfonos del plan familiar compartido que yo pagaba desconectados. Nada de eso fue impulsivo, cada paso fue deliberado. Y, sinceramente, eso fue solo el principio. Las consecuencias no fueron inmediatas. Durante 2 días después de su regreso, no hubo nada, ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos. Solo silencio. Pensé que era sorpresa, quizás confusión, quizás un intento de darle la vuelta a la historia antes de venir a mí. Ese era siempre el patrón. Pero esta vez rompí el patrón. Pasé esos días en paz, limpié el apartamento, hice té, salí a caminar sin mirar el teléfono cada 5 minutos. El aire se sentía más ligero sin la constante carga de ser el plan B. El silencio no parecía una amenaza, parecía merecido. Al tercer día, la presa se rompió. Primero llegó el mensaje de grupo, repentinamente revivido con frenéticas preguntas, acusaciones, intentos de culpabilización. Mi hermana lideró la carga, arrastrando a primos, etiquetando a todos en la familia como si se tratara de una cumbre de emergencia. Lo planteó como un malentendido, alegando que pensó que no me importaría cambiar de camarote, que no se trataba de reemplazarme, solo de intentar facilitar las cosas. No respondí. Por la tarde, empecé a recibir llamadas de números que no reconocía, la tía Denise, el tío Paul, incluso un compañero de trabajo de papá que, de alguna manera, pensó que esto era asunto suyo. Un mensaje de voz destacó, una respiración lenta y pesada, una pausa antes de colgar en silencio. Ese vino del número de mamá, el único que no intentó ponerse en contacto conmigo fue papá. Ni un solo mensaje, ni siquiera una llamada perdida. Ya no sentía ira, eso se había ido hacía semanas. Lo que quedaba era concentración. Esa noche abrí una hoja de cálculo que había mantenido durante meses, etiquetada solo como archivo.
Dentro había una ordenada colección de recibos, registros financieros y capturas de pantalla, cada préstamo que les pagué, cada evento que organicé, cada factura a mi nombre. Nada de eso se mencionó nunca en voz alta, pero era hora de que lo recordaran. A la mañana siguiente lo imprimí todo y lo envié por correo en paquetes separados, cuidadosamente grapados. Sin carta de presentación, sin explicaciones, solo hechos. No era venganza, era claridad. 2 días después de enviar los paquetes, volvió el silencio, pero esta vez se sentía diferente. No era pacífico, solo expectante, como el ojo de un huracán. No esperé con él. Me puse a trabajar. El almacén fue fácil de resolver. Había sacado todo antes de que terminara el contrato de alquiler, empaqué las herramientas de papá, los muebles sobrantes y los archivos antiguos en una camioneta alquilada. Nada de eso tenía valor sentimental para mí, pero algunas cosas tenían valor económico, así que vendí lo que pude y doné el resto. La mesa de carpintería fue a parar a una clase de taller de un instituto. El viejo sillón reclinable, el que juró que arreglaría pero nunca arregló, fue a parar a la acera con un cartel de gratis. De vuelta en mi apartamento, comencé otro inventario, esta vez de mi propia vida. Había construido gran parte de ella en torno a ellos sin darme cuenta. La llave de repuesto para mi hermana debajo del felpudo, las transferencias automáticas para los servicios compartidos, las noches de domingo que siempre dejaba libres por si acaso. Cerré el caso. Cambié contraseñas, actualicé beneficiarios, borré invitaciones de calendario compartidas. Abandoné el chat grupal familiar sin decir una palabra. Luego llegaron los mensajes, no de la familia esta vez, sino de personas que no esperaba. Lisa me envió un mensaje, no para disculparse, no para explicar, solo una vaga preocupación performativa, algo sobre la esperanza de que pudiéramos hablar, que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Lo borré sin abrirlo. Pasó una semana, y papá finalmente se puso en contacto. Un breve correo electrónico, sin asunto, sin saludo, solo una frase preguntando dónde estaban sus cosas. No contesté. En su lugar, adjunté una copia de la hoja de cálculo a una respuesta. Sin cuerpo de mensaje. Ya había recibido la copia en papel, pero así sabía que tendría que abrir el archivo para ver algo. Pensé en lo extraño que era cuantificar el cariño, como años de estar presente podían reducirse a filas y columnas. Pero al final no se trataba del dinero, se trataba de quien recuerda y quien olvida. Siempre habían contado con mi silencio. Ahora yo lo contaba todo. Papá tardó 3 días más en responder. Esta vez un mensaje como es debido, educado, distante, el tipo de tono que se usa cuando se habla con un colega que apenas se tolera. Dijo que no entendía por qué me tomaba las cosas tan a pecho, que el crucero debía ser una ocasión feliz, que estaba siendo dramático. Terminó diciendo que esperaba que recapacitara. Ahí estaba el viejo guión, el en el que minimizan, replantean y esperan a que me doblegue. No contesté. En su lugar, me centré en lo que vendría después. Con el viaje cancelado, tenía tiempo libre en el trabajo que de repente no necesitaba para gestionar la diversión de los demás. Así que dediqué ese tiempo a algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo, mi plan de escape. Empecé a buscar trabajo fuera del estado, actualicé mi currículum, concerté algunas entrevistas virtuales. Por primera vez en años, no me sentía obligado a quedarme cerca. La idea de poner una distancia real, cientos de kilómetros entre esa órbita y yo, era a la vez aterradora y estimulante. Mientras trabajaba en eso, llegaron noticias del círculo exterior de parientes. Primos y tíos lejanos empezaron a dar me gusta a mis viejas publicaciones en redes sociales, algunos enviaron solicitudes de amistad. Nada directo, pero parecía un reconocimiento, tanteando el terreno, viendo si seguía enfadado o si me había ablandado. No lo había hecho, pero ya no estaba enfadado, simplemente había terminado. Mi hermana finalmente envió un mensaje de voz. No lo reproduje, solo vi pasar el tiempo en la barra de notificaciones, 2 minutos y 38 segundos. Probablemente lleno de explicaciones, quizás lágrimas, quizás reproches. Lo descarté. La gente que me rodeaba empezó a notar el cambio. Estaba más concentrado en el trabajo. Empecé a ir al gimnasio de nuevo. Un compañero de trabajo con el que apenas hablaba me preguntó si había cambiado algo, dijo que parecía más relajado.
Era extraño sentirme más ligero, no porque hubiera perdido algo, sino porque finalmente había dejado caer lo que había estado cargando solo. La oferta de trabajo llegó más rápido de lo esperado. Una empresa de Oregón, trabajo remoto en primer lugar, mejor salario y sin vínculos con mi vida actual. La acepté en 24 horas. Sin dudas, sin consultas, solo una decisión tranquila tomada en una mañana tranquila, seguida de un correo electrónico de renuncia claro y un preaviso de un mes. Con el nuevo puesto asegurado, me dediqué a la última parte de la limpieza. Empaqué todo lo que me recordaba a ellos, viejos álbumes de fotos, recuerdos familiares, regalos de cumpleaños en los que estaba sentado al fondo mientras otros ocupaban el centro de atención. No los tiré, simplemente no los quería en mi casa. Fueron a un almacén, fuera de mi alcance, fuera de mi vista. La confirmación final llegó un martes. Los servicios públicos transferidos, el contrato de alquiler del apartamento terminado, la nueva dirección establecida. Mi mudanza era real ahora. Se acabó la espera. En mi último fin de semana en la ciudad, fui al puerto deportivo solo. Era donde había planeado originalmente sorprender a papá con el paquete del crucero. Recuerdo haber ensayado el momento, cómo le entregaría el itinerario impreso, cómo todos vitorearían, cómo él podría finalmente mirarme no como el chico responsable, sino como alguien que importaba tanto como los demás. En cambio, me quedé allí de pie, sin nada en las manos, y se sintió perfecto. La vista era la misma, pero el peso se había ido. De vuelta a casa, redacté un último mensaje, no para ellos, solo para mí. Decía todo lo que necesitaba decir, sin emociones, solo la verdad. Luego lo borré. Ya no necesitaba que lo entendieran. Habían perdido la oportunidad de arreglar las cosas cuando decidieron que hacer reír a papá era más importante que tratarme como a un miembro de la familia. Y yo no había perdido nada, porque alejarme de la gente que solo te valora cuando estás callado no es una pérdida, es libertad. Espera, antes de que te vayas. Si has sentido algo durante esta historia, ira, satisfacción, incluso un escalofrío, entonces eres exactamente el tipo de persona para la que está hecho este canal. Estamos esforzándonos por alcanzar nuestro primer gran hito, 1000 suscriptores. Y créeme, querrás decir que estuviste aquí antes de que explotáramos. Así que pulsa el botón de suscripción ahora mismo. No por el algoritmo, por las historias que nadie más cuenta.